Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre todo de lo que está pasando con la deuda y qué está pasando con el euro. Vamos a ver cómo los mercados de deuda y de la relación entre el cambio entre el dólar y el euro están sufriendo duros ataques. Vamos a ver cómo los bonos se están sobrecalentando y cómo los índices de volatilidad de bonos, el índice MOVE, está muy alto. ¿Será este el principio de una crisis de deuda? Vamos a ver, vamos a analizarlo. Como siempre, vamos a hablar del petróleo. Bien, bueno, la imagen de la derecha está mal. En realidad el petróleo ha caído ya y está ya en el 84. Bien, ¿qué está pasando? Se está produciendo una corrección. Se está produciendo una fuerte corrección en el precio del petróleo. Pero, ¿por qué esta corrección? Fijaos la gráfica de la izquierda. En la gráfica de la izquierda de hace unas semanas os hablé de que muy posiblemente en unos días veríamos cómo el precio del petróleo cae. Veríamos una caída muy similar a la que vimos a mediados de agosto, es decir, una corrección del mercado. O mejor, una corrección del mercado o un contraataque de Estados Unidos. Ya os dije que esto no era nada más que una guerra entre Occidente y Oriente. Una acción-reacción. A las acciones de la OPEP, de Rusia y de Arabia Saudí, de recortar el petróleo, le viene ahora una reacción de Estados Unidos. Pero, ¿cómo es esa reacción de Estados Unidos? ¿Ha liberado reservas? Vemos que no. Vemos que las reservas estratégicas de Estados Unidos siguen igual, siguen muy bajas. De hecho, actualmente, la posibilidad de que Estados Unidos se quedase sin petróleo y tuviese que tirar de estas reservas haría que solo tuviesen 17 días de petróleo. Es decir, que no están liberando reservas. Esta bajada del petróleo no se está produciendo por una liberación de reservas, tampoco por una liberación de los inventarios. Tampoco están los inventarios provocando esta bajada. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo es posible que el petróleo esté bajando? ¿Es el miedo a una recesión? ¿Podría ser el miedo de los inversores a que Estados Unidos y el mundo entraran en recesión lo que esté provocando esta gran bajada? Recordad que estamos ya en $84 el petróleo Brent, muy bajo, ha bajado casi $12 con respecto a poco más de una semana. Es una enorme bajada y tiene que haber alguna explicación. Si estamos viendo que no son las reservas y estamos viendo que tampoco son los inventarios, ¿qué es lo que está provocando esta gran bajada? ¿Es el miedo a una recesión? ¿Son los bajistas los que están golpeando a los futuros del petróleo haciéndolo bajar? ¿O es otra cosa? Fijaos esta noticia. La OPEP llevaba meses sin aumentar la producción, pero este mes, gracias a Nigeria y a Irán, ha conseguido aumentar la producción. ¿Cómo es posible que haya conseguido eso la OPEP? ¿Qué ha pasado? Arabia Saudí y Rusia habían anunciado y afirmado, incluso lo hicieron ayer, el otro día, que seguirían recortando petróleo. Entonces, ¿cómo es posible que suba? ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado dos cosas. La primera, Nigeria tenía unos enormes problemas con sus pozos petrolíferos. Eran muy inestables y estaban produciéndose enormes robos en sus pozos petrolíferos. Estaba perdiendo mucho petróleo a causa de estos robos. Una de las cosas que ha hecho Nigeria es aumentar la producción. Nigeria ha conseguido restablecer el control sobre sus pozos petrolíferos y en este mes ha aumentado muchísimo su producción. Y otra de las cosas que también ha ocurrido es que Irán ha aumentado también su producción. Pero, ¿cómo ha podido Irán aumentar su producción si Estados Unidos la tenía sancionada? La respuesta es muy sencilla. Estados Unidos está mirando hacia otro lado y está permitiendo que Irán exporte petróleo. Es decir, esta ha sido la gran reacción de Estados Unidos. Conseguir que Nigeria aumente su producción y ser mucho más laxo a la hora de imponer las sanciones a Irán, permitiendo que Irán también aumente su producción. De esta forma, sin tener que tocar sus reservas petrolíferas, Estados Unidos ha conseguido que se aumente la producción de petróleo y que el petróleo caiga, y caiga con fuerza.
Bien, ahora vayamos a otro sitio. Vayamos a lo que está pasando con el euro y el dólar. El euro, en lo que llevamos en apenas 2 meses, ha bajado ya un 6,5%. Se ha devaluado un 6,5% con respecto al dólar. Esta devaluación se está produciendo en un momento en la que la incertidumbre está haciendo que muchos inversores estén refugiando su dinero en el dólar. Esto, junto a los malos resultados de Alemania, que son terribles, y los malos resultados de la zona euro, están haciendo que el dólar gane más fuerza. Cada vez más inversores meten más dinero en el dólar y estamos llegando ya a una situación en la que el cambio entre el euro y el dólar ha incluso bajado del 1,05, llegando estos días a valer 1,04. Esto es terrible porque cada vez nos estamos acercando más a la paridad. Y una paridad euro-dólar va a significar un aumento en la inflación, porque todas las compras de todos los productos que se hagan en dólares van a ser mucho más caros. Fijaos esta otra gráfica. Esta inestabilidad también se está reflejando en la deuda. Actualmente estamos incluso por este valor, ya estamos en el 4,04. El bono español ha crecido en este año un 25% en los intereses. Los intereses de la deuda española, lo que nos cuesta de más de pagar cada vez que vendemos deuda, han pasado del 3 al 4, perdonad. Sería un 33%, está mal la gráfica, un 33% de incremento. Esta subida espectacular en el bono está haciendo muchísimo daño a la deuda española y está haciendo muchísimo daño no solo a la deuda española, también las deudas internacionales. El mercado de los bonos internacionales está sufriendo enorme presión. Fijaros. Bien, estos son los bonos de 10 años de Estados Unidos, de Alemania y de Japón, que podríamos decir que son los de mayor calidad. Estos 3 tipos de bonos son los de mayor calidad que ahora mismo hay en el mercado. Bien, los 3 suben, pero sobre todo el que más sube con fuerza, con diferencia, es el de Estados Unidos. Fijaros la pendiente de la subida. Y fijaros cómo su subida está arrastrando a Europa. De hecho, la prima de riesgo, por ejemplo, entre España y la prima de riesgo, que es la diferencia que hay entre el bono español y el bono alemán, ha superado en estos días el 1,10. Los 110 puntos básicos. Esto es importante. Es importante porque, por ejemplo, la prima de riesgo italiana ha llegado a estar por encima de los 200 puntos básicos. Recordad que en la crisis de 2011, cuando la prima de riesgo alcanzó los 500 puntos, entraron los hombres de negro en España. Entonces hay que estar muy atentos a la prima de riesgo. Es decir, a la diferencia que hay entre el bono español y el bono alemán, que cada vez está creciendo con más fuerza. Pero lo más importante de esta gráfica es cómo en estos últimos meses de 2023 esa inclinación de la pendiente, esa inclinación hacia arriba de la subida de los intereses de los bonos es enorme, está prácticamente vertical. Bien, otra cosa que está pasando es el índice MOVE. El índice MOVE es el equivalente al VIX, pero en la deuda, ¿vale? Este índice es el índice del miedo. Mide la volatilidad que hay en el mercado de deuda en estos momentos. Si os fijáis bien en el índice, si os fijáis bien en la gráfica, podéis apreciar que ahora mismo estamos en una situación por encima del nivel gris. ¿Qué es el nivel gris? Es el nivel de más o menos de tranquilidad. Si lo sobrepasas es que está pasando algo. Es que está empezando a haber pánico. Bien, fijaros que hay momentos muy destacados en esta gráfica. Por ejemplo, el encierro. Por ejemplo, la crisis de 2009. La crisis de 2001. En todos esos momentos la deuda se ha disparado. El índice del miedo en la deuda se ha disparado. Bien, ahora mismo estamos en un momento bastante alto. Estamos en 141. Fijaros que si esto sigue más arriba, si llegamos a, por ejemplo, la situación del coronavirus, entonces la crisis de deuda se va a acentuar mucho más, porque los inversores, a más pánico, menos deuda compran. ¿Pero qué está provocando todo esto? ¿Por qué hay tanto pánico? ¿Qué está haciendo que los bonos no paren de subir? Una de las razones es China. China lleva en los últimos 10 años vendiendo deuda americana, vendiendo deuda de los Estados Unidos, por un valor de 500.000 millones de dólares. Es decir, ha dejado de tener 500.000, tiene ahora mismo 500.000 millones de dólares menos
que hace apenas 10 años. Y esa venta, esa deshacerse de la deuda de Estados Unidos, se está acelerando. Y se ha acelerado sobre todo muchísimo en los últimos años, en los últimos meses sobre todo. En los últimos, desde abril, ha dejado de tener más de 40.000 millones de dólares en deuda de los Estados Unidos. Esta es una de las razones que esté haciendo que cada vez haya menos inversores que compran deuda de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los extranjeros, sobre todo los que mayor posesión de deuda tenían, que era Japón y China, están dejando de comprarles. Bien, este índice es el índice global del valor de la deuda, ¿vale? Este índice mide cuánto vale toda la deuda mundial. Fijaros muy bien, estamos en caída. Fijaros cómo durante todo 2023 este índice no ha parado de caer. De acuerdo que me diréis, bueno, pero también cayó en 2022, cuando, sobre todo con la invasión de Ucrania, sí. Pero nos habíamos recuperado, habíamos vuelto a estar un poco estables, pero en estos últimos 2 meses, estos últimos 2-3 meses, podéis ver claramente cómo hay de nuevo una tendencia bajista, que es lo que está provocando todo ese golpeo y toda esa incertidumbre alrededor de la deuda. Y aquí uno de los grandes culpables, es el bono japonés, el bono a 10 años japonés, que está disparado. El bono a 10 años de Japón está muy alto. Cada vez hay más incertidumbre, cada vez se apuesta más para que suban los intereses del bono, y cada vez el Banco de Japón está teniendo que intervenir más. Hace poco, apenas unos días, ha tenido que volver a intervenir para impedir que el bono a 10 años se dispare. Sobre todo porque hay mucha incertidumbre en torno a lo que va a hacer el Banco de Japón. Si va a haber un cambio, ya que si la inflación en Japón a finales de año, dicho por el mismo banco japonés, se dispara, si va muy alto, ellos van a subir los tipos de interés. Sería la primera subida de tipos de interés en Japón en más de 30 años casi. Si se produce eso, el bono de 10 años se va a disparar. Esta es otra gráfica muy interesante que habla sobre las presiones en corto, la cantidad de dinero, que por ejemplo, ahora mismo es el mayor de la historia, la cantidad de dinero que está en posiciones contra la deuda de Estados Unidos. Es decir, gente que piensa que la deuda de Estados Unidos va a bajar aún más de valor y está apostando fuerte en bolsa por ello. Esta presión, que ahora mismo es la mayor de la historia, nunca ha habido tanta gente apostando a que el bono estadounidense va a bajar, está provocando también que suba mucho la deuda, suban mucho los intereses de la deuda. ¿Hasta dónde? ¿En qué niveles estaríamos en zonas peligrosas? Aún no estamos en zona peligrosa. Recordad que en la crisis de 2011 se alcanzaron, por ejemplo en España se alcanzó una prima de riesgo de 500 puntos básicos. Ahora mismo estamos solo a 110. Todavía no es una zona de riesgo terrible. Pero sí que se están empezando a ver movimientos peligrosos. Estamos viendo mucho golpeo. Estados Unidos está teniendo mucha oferta en la deuda. Y los inversores cada vez son menos, sobre todo porque China y Japón están dejando de comprar deuda. Otra gráfica más. Fijaros la diferencia entre la valoración del bono de Estados Unidos a 10 años y el Nasdaq. Si hacéis esa comparativa, podéis ver el gap terrible que hay entre dos valores que durante muchísimos años, durante mucho tiempo, han ido a la par. O sea, las valoraciones del Nasdaq comparadas con la deuda eran más o menos similares, hasta hace pocos meses. Eso ha cambiado, se ha dado la vuelta y podéis ver claramente cómo la línea roja, que es el valor de un bono, de los bonos de Estados Unidos a 10 años, está cayendo en picado, y cómo en cambio la valoración en bolsa del Nasdaq sigue alta. Ahora, ¿por qué este interrogante? ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más puede aguantar? ¿Tiene sentido este gap? ¿Tiene sentido que la renta fija esté tan sobrevalorada con respecto a la renta variable? O sea, perdón, al revés, la renta variable esté tan alta con respecto a la renta fija. Porque si esto se iguala, si esta correlación, si este gap se reduce y volvemos a la situación anterior, ¿qué va a pasar con la bolsa? ¿Hasta dónde tiene que caer la bolsa para que esto se vuelva otra vez a estar en una situación anterior? Porque para eso, ¿qué porcentaje de la bolsa tiene que caer? ¿Un 20, un 30, un 40? ¿Habrá un crack que provocará que esa relación entre el Nasdaq y el bono de Estados Unidos a 10 años se iguale?
Fijaros otra gráfica muy interesante. Esta gráfica abarca los últimos 5.000 millones de años, 5.000 años del ser humano, ¿vale? Desde el 3000 a.C. hasta ahora. Bueno, lo que veis en rojo son los intereses que pagamos. Los dos tipos de interés, si lo queréis ver de esta forma. Bien, en todos esos 5.000 años, solo ha habido 2 periodos de la historia donde los intereses han sido negativos. Uno ha sido el crack del 29, o sea, los años 30, anteriores a la Segunda Guerra Mundial, y otro ha sido ahora. Otro ha sido la década del 2010. Es decir, esos han sido los 2 momentos históricos donde los intereses de la deuda, los intereses de los préstamos han estado a cero o a negativo. Nunca más ha pasado en 5.000 años de historia del ser humano, nunca ha ocurrido eso más. Eso no ha pasado nunca más. Solo ha ocurrido en esos 2 periodos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar ahora? ¿Vamos a estar en una situación parecida a la de los años 30? ¿Va a haber una guerra mundial después de un periodo prolongado de intereses negativos? No lo sé. Pero esta gráfica me ha parecido muy interesante y por eso os la he traído. Otra gráfica de Game of Trades, esta es sobre el empleo en los transportistas. Esta es muy interesante también. Fijaros cómo en todas las crisis anteriores, cada vez que se inicia una caída en el empleo de los transportistas, estos Estados Unidos, se acaba provocando una enorme crisis. Y fijaros la pendiente actual. La pendiente actual de caída solo es comparable al encierro, a la caída del empleo durante el encierro. Y era porque estábamos encerrados. Ahora, ¿por qué se está provocando esta caída? ¿Qué está haciendo que los transportistas estén perdiendo el empleo? Una enorme parálisis en el comercio. Es la única explicación que puedes dar a esa caída en el porcentaje de desempleo de transportistas en Estados Unidos. Otra gráfica interesante. Esto es las pérdidas no aseguradas, ¿vale? Voy a intentar explicarlo porque es un tema un poco complejo. Bien, los bancos, ya os he dicho en muchas gráficas que los bancos tienen en sus inventarios, en sus haberes, enormes cantidades de deuda. Tienen millones y millones en bonos de deuda. Bien. Estos bonos, a medida que los intereses suben, pierden valor. Es decir, imaginad que un banco ha comprado 1.000 millones de euros y los ha comprado en 2020, ¿vale? Bien, en 2020 esos 1.000 millones eran valorados y estaban bien porque los intereses estaban bajos. Ahora esos 1.000 millones, como os he explicado en otras gráficas, valen la mitad. Por lo tanto, los bancos, en realidad, si tuvieran que vender los bonos, esos 1.000 millones en bonos, solo recibirían 500 millones. Porque su valor es la mitad. ¿Qué ocurre? Que como esas pérdidas solo se materializan en el momento en el que tú vendes los bonos, se consideran pérdidas no aseguradas. Es decir, se considera dinero que es verdad que ha perdido valor, pero que como el banco no ha vendido el bono, todavía aparecen en los inventarios y en los test de estrés de los bancos como que siguen teniendo 1.000 millones, aunque es mentira. Y es mentira, porque eso que tienen ahí, esos papelitos de bonos, no valen 1.000 millones. Ahora mismo esos papelitos valen 500, pero en sus inventarios aparecen como que son 1.000. Bien, pues toda esa cantidad de dinero, todos esos bonos que tienen los bancos en Estados Unidos, representan nada menos que 600.000 millones de dólares en pérdidas no aseguradas. Es decir, son 600.000 millones de dólares que todos sabemos que no tienen, pero que los bancos en sus estrés y en sus test, cuando hacen sus inventarios, siguen diciendo que tienen. Otra gráfica interesante de Game of Trades. Bien, esto es la probabilidad de recesión. ¿De acuerdo? La línea roja, la línea negra que veis es cómo predice el mercado qué probabilidad hay de una recesión en un futuro, por ejemplo en 2023. Bueno, pues ahora estamos en un nivel altísimo, tan solo superado
por los niveles de recesión de los años 80. Incluso doblamos casi, o tenemos un 30% más, que el índice que había en la crisis de 2008. O sea, fijaros cómo ve, con respecto a la curva, al mes de curva, cómo ve el mercado la probabilidad de que en estos 12 meses tengamos una crisis, la ve altísima. Ahora, ¿va a haber crisis? ¿No va a haber crisis? Estas gráficas llevamos meses viéndolas. Son muchas, son cientos y cientos de gráficas que te indican que debería de haber crisis. Pero sigue sin haberla. Por eso es importante que tengáis lo que tengáis en cuenta, pero también es importante que sepáis que eso no quiere decir que inmediatamente tengamos un crack. Noticia bastante importante. El gobierno está trabajando en eliminar un montón de deducciones. Sobre todo la más importante es el IRPF conjunto, es decir, la declaración conjunta. Todos sabéis, los que trabajáis, los que tenéis pareja, sabéis que cuando hacemos la declaración de la renta tenemos dos opciones. Bien podemos hacerla individual o conjunto. Cuando los dos trabajan, normalmente te interesa hacerla individual, pero cuando uno de los dos no trabajan, es mejor hacerlo conjunto porque te baja la base imponible y te sale mucha mayor deducción. Bien, esto no le gusta mucho al gobierno porque piensa que si lo quita puede ahorrarse miles de millones. Ya os he dicho muchas veces en estos directos, que una de las formas que va a tener el gobierno que afrontar la situación que se le va a venir encima en cuanto a deuda, sobre todo en 2024, es hacer recortes. Y este recorte, pues el gobierno ha pensado que es un recorte bastante interesante. ¿Por qué? Porque se ahorra un montón de dinero y además puede justificarlo como una lucha contra la discriminación de la mujer. Es decir, quito el IRPF conjunto no porque me quiera ahorrar dinero, que sí, que me lo voy a ahorrar, pero no porque me lo quiera ahorrar, sino lo hago para de esa forma incentivar a las mujeres para que dejen de estar en casa y se pongan a trabajar. Esa es la bondad del gobierno. Otra noticia interesante. Las hipotecas marcan mínimos de 2006, es decir, la concesión de hipotecas a causa de los tipos de interés tan altos, ya lo hemos visto también en un montón de gráficas, está golpeando a los bancos que cada vez conceden menos hipotecas, que cada vez tienen menos hipotecas, y ya estamos a mínimos de 2006. Es decir, hacía casi 17 años que no teníamos un porcentaje tan bajo en hipotecas, sobre todo provocado por los tipos de interés y por la casi imposibilidad de la mayoría de las personas de hipotecarse al 5 o al 4. Prácticamente es muy difícil que los bancos te concedan la hipoteca, sobre todo en las cantidades actuales. Bien, ¿qué son todo lo que hemos visto? Todos los gráficos que hemos visto. Pues es lo que os he contado muchas veces, lo que hemos visto muchas veces. Un montón de presión contra los bonos de deuda, sobre todo el bono de Estados Unidos y el bono alemán, que se está traduciendo en cada vez más miedo. Fijaos a qué velocidad está subiendo el bono a 10 años español, que hace apenas nada estaba al 3,5 y ya está en el 4, ya está en el 4,04. Cada vez sube más rápido, cada vez hay más presión, cada vez más inversores están sacando dinero y están llevándose el dinero a otros sitios y cada vez están menos interesados en comprar deuda, lo cual está provocando que lo que tenemos que pagar sea cada vez más. Y también se está reflejando en el dólar que está fuertísimo y que está golpeando muy duramente al euro, haciéndole que cada vez estemos más cerca de la paridad. La buena noticia de hoy es la bajada del petróleo. La bajada del petróleo, ya os dije muchas veces que el petróleo lo cambiaría todo. O sea, si se produce una bajada fuerte del petróleo, entonces hablamos de otro escenario distinto. O sea, Estados Unidos quitando esas sanciones, levantando o mirando hacia otro lado en cuanto a Irán y ayudando a Nigeria, ha conseguido que aumente la producción de petróleo y con eso pues está consiguiendo que los futuros de petróleo estén bajando y estén por debajo de los $84, están en 84. Y claro, ¿eso qué va a provocar? Pues va a provocar que la inflación no suba. O sea, si se mantienen en este nivel, si el petróleo se mantiene en los 80, pues durante estos meses, si lo consiguen, van a conseguir que la inflación no suba. Y si no sube la inflación, ¿qué va a ocurrir con los tipos de interés? Pues que probablemente yo pierda mi apuesta si esto sigue así y el Banco Central Europeo decida pausar. Decida pausar porque si no ve una inflación alta, viendo que el petróleo han conseguido mantenerlo a 80, pues probablemente en octubre pausen.
y nos vayamos a unos tipos de interés en torno al 4,5 para finales de año. Ya os digo, el petróleo, siempre pongo la gráfica del petróleo porque el petróleo es clave. Bien, pues si no os importa pasamos a las preguntas. La corrección creo que va a durar todavía un tiempo más, aunque tal vez hayamos tocado ya el mínimo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con el petróleo Brent. Sí, es posible que tengas razón, H77. Puede ser que tengas razón que la corrección dure. O sea, ya te digo, hay que ver qué medidas toma Rusia y Arabia Saudí. Vamos a ver también qué pasa con la demanda de petróleo. Si sube mucho y provoca que este movimiento, que este aumento de producción de Irán y de Nigeria, pues no sean suficientes. Pero pinta que es posible que entremos en un escenario donde el petróleo vuelva a estar en torno a los 80. Sobre todo si se mantiene esto, ¿no? Si se mantiene la forma que Estados Unidos ha levantado la mano de las sanciones a Irán y se mantiene la producción de Nigeria. China ya sabe cómo jugar sus cartas. Tony94. Sí, claro, aquí la clave es China. China es muy importante. Sobre todo porque Estados Unidos está en un escenario que necesita deuda. Necesita muchísima deuda. Vamos a ver qué pasa con el cierre del Congreso. Eso también va a ser muy importante. Ya sabéis que McCarthy ha sido destituido el otro día, con lo cual es más que posible que no haya acuerdo en noviembre y que tengamos un cierre del gobierno de Estados Unidos. Si eso se produce, vamos a ver qué efectos tiene sobre la deuda. Pueden ser brutales esos efectos. Va a haber mucha incertidumbre en torno al 15 de noviembre. Creo que es el 15 de noviembre cuando es la votación. Porque el cierre del gobierno y la imposibilidad va a provocar mucha tensión, sobre todo en las bolsas también, por el mercado repo. Luego ya en otros directos explicaré un poco qué puede pasar en ese cierre o qué repercusiones puede tener el cierre, pero va a haber bastante polémica con eso. Vamos a ver cómo se desarrolla todo. Puede ser que hasta las elecciones de Estados Unidos, en caso necesario, Estados Unidos le permita seguir sacando el máximo de petróleo de Irán y de Libia. Claro. Sí, es otra vez lo mismo, Nigeria. Es eso. Estados Unidos ahora se va a volcar en conseguir, en intentar provocar que saque lo máximo, por lo menos hasta que puedan ellos estar en condiciones de no depender. Mientras tengan dependencia, pues van a levantar la mano y que avancen todo lo que sea, todo lo que puedan, ese petróleo que ahora está llegando de Irán y de Nigeria. Debido al optimismo al público general que se están ofreciendo grandes rentabilidades, ¿no crees que los grandes bancos de inversión lo hacen para vender ellos sus bonos y colárselos a más público minorista?
Hombre, podría ser que los bancos quisieran deshacerse de esa forma de los bonos. Ya os he dicho que los bonos tienen los bancos tienen enormes cantidades de bonos. Y es posible que a más de uno pues puedan que puedan colarles esos bonos. Pero no sé, a poco que sepas un poco, que te intenten colar bonos a rentabilidades del 1%, aunque sean en 10 años, sabiendo tú que la rentabilidad actual es del 4%, pues hombre, no sé, pienso que te la pueden colar si no sabes nada. Bueno, pues sí, pero hombre, sería tener bastante mala idea, ¿no? O sea, intentarte colarte eso. Pero bueno, sí, podría ocurrir que sea lo que dices tú y que los bancos intenten colar esa deuda a la gente. Mira, Jesús, los niveles de reserva de gas en España. Llevamos muchos días a más del 100% llenos. Hemos comprado más de lo que podemos almacenar. Estamos mal vendiendo. Lo que ha pasado con el gas es que hubo mucho miedo el año pasado. Hubo mucho miedo y lo que se hizo fue almacenar muchísimo gas. Entonces, claro, ahora que ha bajado el precio del gas, no solo España, el mundo entero, Europa entera, se encuentra en una situación en la que le sobra gas. Le sobra gas porque tiene los depósitos a reventar y encima el precio ha bajado, con lo cual tiene las reservas a más no poder y no tiene necesidad de desprenderse de ello. Con lo cual, claro, has comprado gas muy caro y sí, efectivamente estás mal vendiendo porque has comprado gas a un precio altísimo y ahora si te quieres deshacer de esas reservas, las tienes que mal vender. Porque ahora mismo el gas está muy por debajo del precio del año pasado. Así que sí, ahora mismo esa situación también es interesante lo que le está pasando con el tema del gas. Y el gas es muy importante en la inflación, porque es uno de los componentes que más tiran de la inflación. Con lo cual un gas bajo indica una inflación baja. O sea que el precio del gas actualmente es bastante importante. No sé si tenéis más preguntas. El tema del empleo, que no sé si os habéis fijado, es un tema muy importante. Y va a ser clave en lo que pasa en los próximos meses. Esa gráfica de esa caída de los transportistas está provocando bastante ruido en Estados Unidos. Porque puede indicar que estamos cerca de una recesión, más cerca de lo que se piensa. Actualmente hay muchos indicadores que piensan que todavía estamos muy lejos de esa recesión. Fíjate que, por ejemplo, ha salido publicado hace poco el dato del PMI de la construcción en Alemania. Ha sido terrible, ha sido 39,1. Para que os hagáis una idea, una situación buena es por encima de 50. Una situación mala es entre 40 y 50. Una situación malísima es por debajo de 40. Es en esa situación en la que estamos ahora mismo. Es decir, la recesión en Alemania pinta muy mal. Estamos con datos incluso peores que en 2008. O sea, los datos ahora mismo de los PMIs en Alemania son terribles. Por lo tanto, una recesión en Europa yo no la descarto para nada. De hecho, pienso que vamos a caer en recesión en Europa. Y si a eso unes los malos datos que están empezando a salir en Estados Unidos del empleo, entiendes el por qué ese miedo y el por qué. Por ejemplo, fijaros que la bolsa, el S&P 500, por ejemplo, lleva ya bastantes semanas bajando. Estamos en 4.200 y en 220, creo. Cuando no hace ni un mes estábamos en 4.500. No hace mucho más de un mes. Hemos bajado 300 puntos en apenas un mes. Y eso te está indicando la incertidumbre que hay. Y cómo cada vez está aumentando más la incertidumbre en torno, sobre todo, a la deuda. ¿Por qué digo esto? Ya os he explicado en otros vídeos que una crisis de deuda es el peor de los escenarios. ¿Vale? De todas las posibles crisis, la crisis inmobiliaria, la crisis de liquidez, la de deuda es la peor. La de deuda es la peor porque nos golpea a todos. O sea, una crisis de deuda puede provocar incluso la quiebra de un país. Entonces esa es la más peligrosa. Y lamentablemente estamos viendo que los indicadores negativos se están centrando en esa posibilidad. Entonces hay que ver cómo evoluciona esa crisis de deuda. Lo mismo que os dije con el petróleo, que había que ver si efectivamente íbamos a llegar a ese $100 que al final no ha pasado. Hay que verlo ahora con la deuda. ¿Vale? Dato a dato, punto a punto, hay que ver qué es lo que va pasando y vamos a ir un poco analizándolo.
Una pregunta, ¿es buen momento para comprar ETF de gas y guardarlo hasta que se gasten las reservas y vuelva a subir? Hombre, pues es posible, no es mal momento. Está bastante bajo, no te lo voy a engañar. No te voy a engañar. O sea, yo creo que cualquiera lo puede ver. Ahora mismo está bajo. ¿Puede bajar más? Claro que puede bajar más. Pero sería raro, y más acercándose el invierno. Lo normal es que suba. O sea, ahora mismo el gas está bajo. O sea, lo normal es que lo que puede hacer es que suba. Sobre todo cuando nos acerquemos, sobre todo si tenemos un invierno malo. Eso es una de las cosas que mucha gente no entiende muy bien lo que ha pasado. Hemos tenido casi un cero invierno, diría yo. Un no invierno el año pasado. Fijaros que puede ocurrir ahora igual, ¿no? Estamos en octubre y estamos casi como si fuera verano. Es verdad, puede ocurrir que este invierno sea igual que el del año pasado. Y en ese caso, pues no obtengas beneficios si compras gas ahora. Pero también puede pasar que no. Puede pasar que en pocos meses se revierta la situación, tengamos un invierno duro y entonces el gas suba mucho de precio. Esas son las cosas que tienes que valorar. MG Serrano. ¿Ves una posible disolución de la Unión Europea por culpa de la deuda? Sí, claro que sí la veo. Sí, serían hipócritas si te dijese que no. Eso sería hipócrita. O sea, por supuesto que se puede producir una crisis de deuda. Por supuesto que se puede producir una disolución de la Unión Europea en caso de una crisis de deuda. Si vas a extremos, claro, hablo de extremos. Es decir, si vamos a una situación de extremos, una situación en la que la deuda se ponga por encima de los 500 puntos básicos, el primer riesgo con respecto a Alemania, una situación en la que prácticamente ningún país pueda obtener deuda, o le cueste muchísimo obtener deuda, sí que hablaríamos de una posible disolución de la Unión Europea. Sí, porque sencillamente en esa situación, como dijo también Francisco Llenares el otro día, el problema lo tendríamos todos. Es decir, la crisis de deuda no golpearía a un país, golpearía a todos. En ese escenario, todos los países, todos necesitan deuda. Si entramos en una situación en la que es muy difícil obtener deuda, en esa situación, claro que podría ocurrir que algunos países decidieran abandonar la Unión Europea para salvarse ellos mismos. Sencillamente. No es un tema de decir, bueno, es que abandonan la Unión Europea solamente por jorobar. No. La abandonas por salvarte. Es así de sencillo. Es decir, muchos países dirían, no, a Alemania, a los países del norte. Nosotros nos buscamos la vida porque esa situación es inmantenible. Entonces sí que lo veo posible. Pero ya te digo, hablamos de una situación extrema. No hablamos de los 110 de hoy. Hablamos de 500. De que nos vayamos todos a más de 500 puntos. Entonces la situación sería muy distinta. Una pregunta. Necesito comprarme una casa. ¿Qué hago? ¿Espero a 2024 a ver si bajan o me lanzo ya? Es que el futuro es difícil de predecir. O sea, es muy difícil decirte. Ahora mismo los intereses están altos. Si baja el precio del petróleo y la situación se estabiliza, ¿podría pasar que los intereses bajaran? Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me compro la casa ahora o me espero? Es una situación con una respuesta complicada de decir. Para eso yo te diría que te esperaras un poco a ver qué va a pasar con los intereses. Porque pueden pasar dos cosas. Que esta bajada del petróleo solo sea temporal. Que la producción de Irán y Nigeria no sea lo suficientemente como para compensar la demanda y la caída de los inventarios. Y volvamos otra vez a ver el petróleo por encima de los 90. Entonces subiría la inflación y entonces hablaríamos otra vez de tipos altos durante los próximos años. Y en ese caso, en ese escenario, pues sí que podrías ver el año que viene bajada del precio de las casas. Puede pasar que nos tiremos un montón de meses con el petróleo bajo, que la inflación no suba, que los bancos centrales decidan bajar los tipos de interés, y en ese escenario, entonces, a lo mejor te interesaría entrar el año que viene con unos intereses más bajos. No te digo, ahora mismo hay mucha incertidumbre y no te puedo decir bien, no hay suficientes datos como para saber si esto es temporal o esto es permanente. ¿Crees que podrá negociar con el banco para no estar obligado a pagar en euros?
se devaluaría la peseta y la hipoteca sería impagable. Bueno, a ver, tú puedes, hipotecarse, puedes hipotecarte también en otra divisa. O sea, si tú no te fías del euro, hay muchísima gente que se hipoteca en francos suizos o en otras divisas extranjeras. Eso puedes tú hacer lo que quieras. O sea, eso ya es lo que... Lo que sí te digo es lo que os digo siempre, informaros. Si te vas a meter en esa opción, si te da miedo el euro y decides meterte en una hipoteca a francos suizos o a yen japonés o lo que quieras, infórmate bien. Infórmate muy bien. Eso sí te digo. Porque hay mucha gente que se ha metido en hipotecas en multidivisas que luego le ha pasado muy mal porque se informaron mal. Porque les dijeron que siempre iba a ser más rentable y no es así. El valor de las divisas cambia. Por tanto, una buena idea hoy puede ser un desastre en el mañana. Entonces, estúdiatelo bien, piénsatelo bien antes de meterte en una hipoteca multidivisas o una hipoteca en otra divisa que no sea el euro. Ahora mismo. Creo que Rusia y Arabia intentarán recortar más. Es posible que hagan eso. Es muy posible que intenten. Sí. A ver, esto es una guerra, lo diré siempre. Os llevo ya un montón de programas diciendo siempre lo mismo. Aquí estamos en una guerra entre Occidente y Oriente, acción-reacción. Era evidente que Estados Unidos no se iba a quedar quieto, o sea, no iba a permitir que el petróleo se fuese a los $100 sin hacer absolutamente nada. Pensar eso era un poco absurdo. Y lo ha hecho. ¿Qué era lo más fácil? Pues levantar las manos. Dejar que Irán exporte mucho más y ayudar a sus aliados, en este caso a Nigeria, a que produzcan más. Es así de sencillo. Es así de sencillo y de fácil. De esta forma no has tenido que tocar tus reservas de petróleo. También os digo que no solo es eso. O sea, no penséis que esta bajada es única y exclusivamente por eso. Esta bajada hay más factores. Está el miedo de la recesión. O sea, ya os vuelvo a decir, aunque lo tenga que decir 100.000 veces, los datos son malos. O sea, los datos de Alemania son terribles. O sea, cada vez que Alemania da un dato es peor que el anterior. Que te indica que la economía se está parando en seco. Y los datos por ejemplo, del gasto en Estados Unidos también son muy malos. O sea, los estadounidenses se están quedando sin dinero para gastar, están tirando de deuda. Que es verdad que el paro todavía no está fuerte, claro, pero en cualquier momento, un crack en la bolsa, una caída, por ejemplo, estamos en 4.200, cerca de 4.200 en S&P 500. Ya os dije que la resistencia de los 4.000 era clave. Si baja de los 4.000 y el índice del miedo es más fuerte y de repente se produce un crack en la bolsa, eso puede ocurrir este mes perfectamente. No digo que ocurra, ¿vale? Matizar mis palabras, digo que puede ocurrir. Entonces, si eso pasa, evidentemente el petróleo se desploma, tenerlo claro. Eso también es lo que les piden los inversores. Eso es algo que tenéis que tener en cuenta si jugáis un poco en el tema de los futuros de petróleo. Si se produce un crack en la bolsa, podréis ver fácilmente como en unos días el petróleo baja a 50. Es que baja a 50. Entonces las pérdidas son enormes. Por eso también hay mucha gente que apuesta en bajo en corto al petróleo, porque saben esa posibilidad de que si se produce un crack en bolsa, esto cae a 50. La cosa como dice Linares. Imagínate España pierde el euro y volvemos a la peseta. Y al estar en la peseta se devaluaría. Me gustaría negociar con el banco algo, así a plazo fijo, con la moneda nacional de España. Claro, eso lo dice Linares y tiene razón, ya lo explicamos en el directo. ¿Vale? Eso está clarísimo. O sea, yo creo que en el directo se quedó claro, pero si queréis os lo explico otra vez. Si mañana hay una crisis de deuda y deciden salirse de la Unión Europea, porque es la única forma de defenderte de ella, porque estando dentro del euro tienes un corsé puesto y el gobierno no puede defenderse de esa situación, en ese caso España podría salirse de la Unión Europea, efectivamente. Y en ese caso, la primera medida que tomarían sería, posiblemente cerrarían los bancos. Posiblemente harían una especie de corralito hasta que hiciesen el cambio a la peseta o a la moneda que decidiesen ellos. Entonces, claro, en ese escenario, si tienes hipotecas en euros, aunque tú ahora cobres en pesetas, las vas a tener que seguir pagando en euro. Pero lo que dice Linares es que en ese momento tu sueldo se devalúa con respecto al euro. Imagina que ese es el miedo que tienes. Ese es el miedo que tienes al hacer la hipoteca, que te pase esa posibilidad. Esa posibilidad existe. Entonces, pues bueno, sí,
Puedes intentar negociar, puedes hablarlo con el banco, exponle tu miedo y mira a ver qué opciones tienes para que si ocurriese eso, no te quedes pillado. ¿Cómo puede ser que mi empresa me pagase en pesetas y mi contrato dice en euros? Pues de la misma forma que mi empresa me pagaba en pesetas y después me pagó en euros. Y mi contrato ponía pesetas. En el año 2000 yo tenía un contrato. Y en ese contrato a mí me pagaban en pesetas. En el año 2001 mi empresa me pagó en euros. Y a mí no me pidieron ninguna explicación. No me dijeron, no tuve que firmar nada. A mí no me hicieron firmar nada. Por eso te estoy diciendo que eso es posible. Porque a mí me lo han hecho. O sea, si no te mentiría. Pero a mí me lo hicieron. Y yo no firmé ni un solo papel. No, porque el gobierno es como digo yo, es ultrapoderoso. Entonces los saca decretos ley y en ese momento dado, pues las empresas no están obligadas a hacerlo. Sencillamente. Saca un decreto ley y a partir de ese momento todos los contratos que estén en euros se convierten en pesetas. Bueno, no sé si... Pero entonces al cambio eran menos euros. Claro, como todos los españoles. Exactamente. Cualquier español que recuerde 2001... o 2002, no me acuerdo cuándo entró el euro. No sé si fue en 2002. Se acordará perfectamente de esto. Se acordará cómo el 30 de diciembre la barra de pan costaba una cantidad de pesetas y cómo el 1 de enero esa misma barra de pan en ese mismo supermercado costaba más cara. Porque al hacer el cambio te salía peor. Así de sencillo. Y eso nos ocurrió a todos. En el momento en el que se hicieron el cambio se devaluó. Y en ese momento a ti te costaba la vida más cara. Pero entonces el euro desapareció, la peseta desapareció, en este caso el euro seguiría. Claro, vamos a ver. Sí, claro, tienes razón. La peseta desapareció y en este caso hablamos de un escenario en el que el euro existiera. Pero el euro existiría fuera de España. Dentro de España no existiría. No sería una moneda aceptada de curso para comprar en el supermercado. Sería una moneda extranjera. Esa es la diferencia. Corralito en Estados Unidos, antes la guerra, ¿no crees? No lo sé. No lo tengo tan claro, ¿eh? Yo no lo tengo claro. He hablado de corralito en España, no en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos han pasado cosas muy gordas, sobre todo en los años 30, y no ha habido una guerra civil. O sea, no os penséis que porque la inflación se dispare o porque haya una crisis de deuda brutal, enseguida es un escenario de guerra. No tiene por qué. No tiene por qué. Lo que ocurre es que ahora mismo vivimos en una época en la que estamos muy acostumbrados a que no pase nada. Pero en el pasado ha habido inflaciones de 20%, 25%. Ha habido crisis brutales y no ha habido guerra inmediatamente. Después sí, vale, pero inmediatamente no. Bueno, yo creo que lo voy a dejar por aquí ya. No sé si tenéis alguna última pregunta. ¿No? Vale. Bueno, venga, voy a contestar esta última pregunta. ¿Se beneficiarían los que tuvieran hipotecas en pesetas? ¿Se beneficiaron los que tenían hipotecas en pesetas? Pues la verdad es que no lo sé. Tendríamos que ver qué pasó con esas personas. No lo sé porque yo no tenía hipoteca en pesetas en aquella época. Pero imagino que les harían el cambio. Imagino que les harían el cambio a euros. No te puedo decir bien. A lo mejor alguien más mayor puede contestarte. Yo no te puedo contestar bien qué ocurrió con aquellas personas que tenían hipotecas anteriores al cambio al euro. Pero posiblemente les cambiaran la hipoteca, ¿sí? Y bueno, chicos, pues nada. Lo dejo aquí y hasta el siguiente directo. Venga, espero os haya gustado. Y recuerda, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Venga, hasta luego.